Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias porque nos das a tu Hijo Jesucristo y a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar la salvación. Señor, te rogamos que nos hables a través de tu bendita palabra y que a su vez nosotros podamos ser bendición a otras personas. Ayúdanos a entender lo que quieres en nuestra vida. Ayúdanos a crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Y te pedimos, Señor, que nos dirijas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Este es un pasaje sumamente interesante porque después de este pasaje va a hablar de los acontecimientos del fin del mundo, lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación en los capítulos siguientes, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Pero esta vez se va a dirigir a los líderes religiosos de Israel. Y de alguna forma, él dice, hagan lo que les dicen que hagan, pero no hagan como ellos. Entonces el verso 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Había gente allí rodeando a Jesús y estaban también en ese gran grupo, un pequeño grupo que eran los seguidores de Jesús, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas, los amanuenses, estos hombres que transcribían la palabra de Dios, la contaban del derecho al revés, para que no faltara y para que no se añadiera. Eran muy meticulosos en ese sentido. Dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, escribas y fariseos. Los fariseos son aquellos que en ese momento, tanto Anás y Caifás eran fariseos. Uno era, ya había sido en otro tiempo sumo sacerdote y ahora era Caifás el sumo sacerdote. Y entonces ellos eran los que guiaban al pueblo. Así que, dice el verso 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es, de alguna manera, la incongruencia, una incongruencia que podemos ver en la actualidad. En la actualidad se ve incongruencia política, se ve incongruencia religiosa, se ve incongruencia familiar, se ve incongruencia. En todos lados hay incongruencia, porque decimos, tenemos que hacer esto, pero nosotros no hacemos. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que seamos es congruentes. Que así como predicamos el amor, vivamos el amor. Que así como predicamos la honestidad, seamos honestos. Que de alguna manera nuestros hechos respalden nuestros dichos. Y no que seamos, ¿verdad?, de boca para afuera. ¿Sabe? Necesitamos en nuestro corazón ser limpios, porque de la abundancia del corazón, y el corazón regularmente pues apuntamos aquí al órgano que bombea sangre, pero el corazón, ¿dónde cree que está? Aquí. Este es su corazón. De él manan los pensamientos, de él manan las emociones, de él manan las acciones, la voluntad. El corazón es el centro de las emociones, la voluntad y el intelecto. Así que
cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que, de alguna forma, está diciendo, seamos congruentes. No digamos y no hagamos. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, ¿verdad? Que no cuando salgamos de este lugar, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? ¿De qué habló? Pues quién sabe. Ahí lo vemos en YouTube para acordarnos, ¿verdad? ¿Saben? Necesitamos estar atentos, prestos. ¿Qué quiere decirnos Dios? Y mantener la palabra viva en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de inseguridad, los pensamientos de las cosas que pueden pasar, de los problemas, de la angustia, de la enfermedad, allí nos están atacando constantemente y ¿sabe qué? Perdemos el rumbo y dejamos de ver el cielo y empezamos a ensimismarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? Lo más importante en la vida no es lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro, acá adentro, nuestros pensamientos. ¿Sabe? Que muchas veces decimos, mira López Obrador, mira Chapo, mira mira el otro. ¿Y quién te mira a ti? ¿Sabe? Somos muy dados a juzgar la paja del ojo ajeno, pero nuestra vida ni siquiera la vemos. Por eso es muy importante la congruencia. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿verdad? Esto en los líderes religiosos, ¿verdad? Hagan y ellos están como de adorno, ¿no? Como si fueran estatuas, ¿no? Ahí, así, en pose. Véanme, aquí estoy, aquí. Hagan. Yo soy el siervo de Dios. Ustedes hagan y cualquier cosa me preguntan. Pero el Señor va a aclarar, verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces, estos hombres, ¿verdad? Ahora con la tecnología, ya ahí encontramos, ¿verdad? Filma, para que lo subas a YouTube, para que vean qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a entregar despensas, llamen a los medios, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Haciendo buenas obras, ¿pero para qué? Para ser vistos. Pero si Dios nos ve, ¿por qué no nos basta con que Dios nos vea? Dice, vuestro Padre que os ve en secreto os recompensará en público. Y eso hablando de la oración, Mateo capítulo 6, cuando dice, mas tú cuando ores, cierra las puertas y las ventanas de tu casa, y allí en lo secreto ora a tu Padre celestial, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que no debemos de hacer fanfarrias, vean. Mira lo que estamos haciendo, mira aquí, mira. No. El Señor sabe, el Señor conoce nuestro corazón. De alguna forma nosotros tenemos que buscar glorificar el nombre de Dios. Y después dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, ¿verdad? Las filacterias son los adornos, en los judíos se puede ver, porque son unos cuadritos que tienen adentro porciones de la palabra de Dios. Usted puede ver los judíos ortodoxos que luego tienen el gorro y luego tienen un cuadro acá. No sé si lo han visto o a veces lo tienen acá. Y los flecos, ¿verdad? Esto es porque, si usted se da cuenta, las mangas de nuestra ropa son cortas, ¿no? No son largas, no son como así, largotas. Entonces, los escribas y los fariseos tenían unos, pero así largos, para que cuando abrieran las manos se viera como si tuvieran alas, ¿no? Así, grandotas, vean. Y era un adorno, pero totalmente egocéntrico, porque no servía para nada, sino solo para ser vistos. Ese es uno de los problemas que tiene la humanidad. El hombre por naturaleza es vanidoso. El hombre por naturaleza quiere ser visto, quiere ser apreciado. Y la verdad, nosotros nos vestimos y nos peinamos ¿para qué? Para ser vistos, ¿cierto o no? Muchas veces nos arreglamos ¿para qué? Para que vean que estamos arreglados. De alguna forma somos así, es la naturaleza del ser humano. Pero dice,
eso no es importante. Eso no es importante porque nosotros cuidamos mucho las apariencias. Verso 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen maestro, maestro, ¿verdad? Entonces son gente totalmente egocentrista, ¿verdad? Que cuando llega quiere que le hagan fila, que lo pongan en el primer lugar y que lo llamen maestro. Se les hace conocido el medio, ¿verdad? Porque hay un medio que de alguna manera se muestra así. Pero el Señor no era así. El Señor Jesucristo era el más humilde de los hombres. Tenía una sola túnica. Con ella iba y venía, se la quitaba, la lavaba y se la volvía a plantar. Y nosotros, de alguna manera, si tenemos 2 pares de zapatos, pensamos que no tenemos zapatos. Y queremos siempre más y más. Verso 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois, ¿qué dice? Hermanos. O sea, somos hermanos. ¿Saben? De alguna manera, yo tengo el título de pastor, pero soy hermano. Soy hermano. Yo no soy mejor que ustedes. Yo no puedo decir que yo estoy más cerca de Dios, porque ustedes están igual, o pueden estar hasta más cerca que yo. Porque eso no depende de un título o de una posición o de un hábito, sino depende de quién, de uno y de Dios. ¿Sabe? En una ocasión, yo recuerdo, yo me crié en la Ciudad de México y mi abuelita, a partir de cuando yo tenía 8 años, nos empezó a llevar a una iglesia. Y en esa iglesia pues me crié, a los 12 me aparté y regresé cuando tenía 19 años y ya estaba en el instituto bíblico, ya estaba preparándome. Y me acuerdo que una hermana me dijo, hermano, ore por mí. Era una hermana mayor que yo, que me vio pequeñito. Y me dice, hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Y yo dije, hermano, usted tiene más años de cristiana, usted debería de estar más cerca que su servidor. Porque se supone que entre más años, más conocimiento y más relación con Dios, más comunión con el Creador. Pero a veces no pasa así, pasan los años y seguimos estancados en la vida cristiana pensando que el pastor está arriba y los otros están abajo, cuando no es así. ¿Saben que los pastores estamos para capacitar a los santos, para que lo que yo sé se los dé a ustedes y para que ustedes hagan lo mismo con otras personas? Es para eso. Nosotros somos siervos de Dios. Somos, déjame decirlo de otra manera, sirvientes, ¿verdad? Somos sirvientes. Claro, servimos al mejor patrón del mundo. Servimos al gran Dios soberano. Pero eso no nos hace más. Al contrario, si nosotros no hacemos conforme a lo que decimos, y lo vamos a ver con los fariseos, juicio traemos para nuestra vida. Porque entre mayor conocimiento, mayor condenación. Entonces, de alguna forma, nosotros debemos saber que Dios nos escucha a todos, que somos hermanos, que somos iguales, y que si usted ora, Dios le escucha. Que Dios no me va a escuchar más a mí que a usted. Claro, a veces nuestra conciencia nos acusa y tenemos pecado en nuestra vida y por eso pensamos que Dios no nos va a escuchar. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y una vez confesado nuestro pecado, podemos ir a Dios y decirle, Señor,
suple mi necesidad, haz esto, haz lo otro, ayúdame, Señor, dame sabiduría. No necesitan de un intermediario, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Jesucristo. Así que eso es algo que el Señor quiere enseñar. Después dice el verso 9, no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Solo hay un Padre, y es el Padre Celestial. Solo hay un Padre. Por eso, cuando oramos, y Él nos enseñó, el Señor Jesucristo, el Padre nuestro, que es una oración modelo, no es una oración para repetirla como loro, sin saber el contenido de lo que está diciendo. Es un modelo de oración para que entendamos que la oración va dirigida al Padre y que debemos glorificar en nuestra oración su nombre y que debemos buscar que su reino se cumpla y su justicia y pedirle lo necesario, el pan nuestro de cada día, y confesar nuestro pecado y perdona nuestras ofensas, porque todos ofendemos, porque todos pecamos y lo hacemos diario, y diario tenemos que ir, Señor, hice esto, hice aquello. No es pedir perdón por todos los pecados, es confesar los pecados, y confesar es lo que hace un ladrón cuando le dice al policía, yo robé, yo hice esto. Eso es confesar. Cuando vamos a Dios decimos, Señor, yo mentí. Señor, yo desobedecí. Señor, yo hablé mal de esta persona. Señor, yo hice esto o aquello. Pecado con nombre y apellido es confesar a Dios. No es perdóname por todos mis pecados, tú sabes cuáles son. Pues claro que lo sabe, pero está esperando que nosotros confesemos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin confesión, no hay perdón. Sin confesión, no hay comunión. Sin confesión, no hay poder espiritual. Tenemos que confesar y al confesar, el otro ingrediente que no tiene que faltar es arrepentimiento. Estoy dispuesto a no volver a hacerlo. Estoy dispuesto a no volver a pecar. Señor, hice esto, pero no estoy dispuesto a volver a hacerlo. Arrepentimiento y confesión. Porque si tú vas con el mismo pecado todos los días, siempre lo mismo, y no cambias, te estás burlando de Dios. Imagínese a un hombre pegándole a su mujer, paz, y después le dice, ay, perdóname, es que me sacas de quicio, mira, perdóname. Y le vuelve a pegar y le vuelve a pedir perdón, y le vuelve a pegar y le vuelve a pedir perdón, y le vuelve a pegar y le lleva flores, y le vuelve a pegar y le regala un coche, y le vuelve a pegar y le hace esto. Pues entonces, ¿de qué se trata? Pobre mujer, ¿no? Confesar y arrepentimiento. Arrepiéntase. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, y nosotros sabemos cuál es nuestro pecado, y procurar con la ayuda de Dios no volver a pecar. Todos pecamos, todos caemos, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos y renovarnos. Es un Dios de oportunidades, es un Dios que dice, ok, te perdono, como hijos pródigos, que no hacemos lo que el Padre dice, sino hacemos nuestra voluntad. Verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Es decir, como algunos, ¿verdad? Se preparan y todo, y llegan a la iglesia, y si no les dicen pastor, se sienten. O si no les dicen maestro, se sienten. O sea, ¿sabe? De alguna forma somos siervos, somos sirvientes, ¿verdad? Claro, no va a llegar y va a decir, a ver, chacho, ven para acá. Sino simple y sencillamente somos siervos, y de alguna manera no queremos el estatus de allá y los demás acá. No, somos iguales. Sí tratamos de obedecer, sí estudiamos mucho la palabra de Dios, sí estamos queriendo que todos tengan comunión, y sí buscamos tener comunión, y sí buscamos ser hacedores de la palabra, y sí buscamos tener una familia ejemplar, y sí buscamos de alguna forma honrar y glorificar el nombre de Dios, pero eso lo debemos buscar
Todos. No es solo de uno, todos, porque Dios quiere familias que le honren y que le glorifiquen, porque Dios quiere personas que estén en comunión con Él, no solo al pastor. El problema es que a veces, como nosotros no queremos leer la Biblia, mejor que me la lean. Nosotros no queremos memorizar y admiramos al que se sabe muchos versículos, ¿verdad? Nosotros no queremos, ¿verdad?, de alguna forma hacer la obra de Dios, entonces admiramos y queremos a uno que haga la obra de Dios por nosotros. Pero Dios nos mandó a todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y cuando está dando la gran comisión, no eran los 12 solamente, eran los discípulos de Jesús. Y eso se ve en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo desciende, hay 120 reunidos que reciben el Espíritu Santo. Todos tenemos la obligación, porque para todos es el mandamiento. ¿O solo se les manda a los pastores portarse bien? ¿Solo se les manda a los pastores obedecer? ¿Solo se les manda a ellos ser fieles? No. Se nos manda a todos. Todos tenemos que. Y entonces, cuando en el conjunto tenemos un todo, tenemos una iglesia santa, una congregación apartada de Dios que glorifica el nombre de Dios. Eso es lo que queremos. No queremos parecer, queremos ser hijos del Altísimo. Queremos ser santos, queremos ser obedientes. Queremos honrar y glorificar el nombre de Dios, no solamente aparentar que queremos ser. Verso 11: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esto habla de los líderes religiosos, que no quieren que los demás sepan, que los demás se enteren. No lean la Biblia porque se van a confundir. Mejor se las explico yo. Y Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas hay palabras de vida eterna. Lean las Escrituras. No es para unos, es para todos. ¿Sabe que es el libro más vendido y el menos leído? O sea, cuando hablan de Harry Potter y que vendió muchas copias, no se compara con la Biblia. Cuando hablan de Shakespeare, no se compara con la Biblia. Este es el libro más vendido en la historia del hombre. Y tenemos que leerlo. Leerlo. ¿Para qué cree que está? Ah, no, pero es que no vaya a ser que crees una herejía. No, con la ayuda del Espíritu Santo no vas a creer ninguna herejía. Vas a creer lo que dice Dios en su palabra. Porque la Biblia dice lo que dice. No hay ninguna interpretación que hacer. Es lo que dice. No, es que la malinterpretan. No, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Guarda el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás. No levantes falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni nada que él tenga. ¿Me explico? ¿Cuál interpretación? Si la Biblia dice lo que dice, claro, pero si yo me la sé y ustedes no se la saben, entonces los puedo manipular. Y les puedo decir lo que tienen que hacer, y ahora háganle así. Y bailen como yo, pero tampoco bailen mejor que yo, ¿verdad? Porque aquí el bailador soy yo. Pero eso no nos mandó Dios. Tenemos que dar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios a ustedes, para que ustedes crezcan, para que ustedes crezcan,
para que ustedes de alguna forma puedan llegar a ser maestros, para que de la iglesia puedan salir pastores, para que de la iglesia puedan salir misioneros, para que de la iglesia puedan salir siervos de Jesús, hombres y mujeres de verdad, que honren y glorifiquen el nombre del Padre. De eso se trata la iglesia. No es de manipulación, no es de a ver qué le sacamos, no es de a ver qué vamos a... No, santidad. Dios quiere santidad. Por eso en el 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Les suena familiar? Cuando una viuda, ¿verdad?, no tiene a quién heredar, entonces, pues herédalo acá. Nosotros nos hacemos cargo para la honra y la gloria de Dios. ¿Sabe? Si una viuda viene y lo hace, está bien, pero que yo vaya y la manipule para que lo haga, es incorrecto. Es incorrecto. Si Dios pone en el corazón de una persona dar a la iglesia, es de Dios y de ella. Pero no que vaya, ¿verdad?, el líder de la iglesia, de la religión, a decirles, mira, ¿qué vas a hacer? Para que te ganes más terreno en el cielo, dalo a la iglesia. Mentiras. El cielo no se gana, el cielo es un regalo de Dios. Verso 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque se van haciendo peores, y la religión cada vez se va haciendo peor y peor y peor. Verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Perdón, el verso 16, hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Y el que jura, y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Sabe? A veces se le da más importancia a lo que se ve que a lo que no se ve. Pero nosotros debemos buscar en nuestro corazón agradar a Dios. Porque yo puedo, ¿verdad?, aparentar que agrado a Dios. Tenemos un dicho popular que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Pero Dios sí conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Así que ahí no le podemos engañar. Y lo que Dios quiere es que seamos de una sola pieza. Dice, seguimos 24. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se acostumbraba, ¿verdad?, los fariseos sobre todo, colaban el agua, porque ve que antes se hacía recolección o se sacaba del pozo. Usted rara vez va a ver un mosquito en la canilla, y además no toma agua de la canilla, ya toma agua de garrafón. Entonces va a ser muy difícil que usted se sirva y encuentre un mosquito, pero en aquellos tiempos sí, en los ranchos que todavía se estila a tomar agua, de repente ahí están los mosquitos. Bueno, ellos colaban el agua para no tragarse un mosquito, porque un mosquito es inmundo y no se puede comer, ¿verdad? Entonces ellos decían, nada inmundo ha entrado a nuestro cuerpo. Pero Jesús lo dejó bien claro, no contamina lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él, de su corazón.
Por eso tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Y tragan el camello, ¿verdad? O sea, hacen cosas peores. Verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, por dentro son de lo peor, por fuera son lo mejor. ¿No nos ha pasado así? Por ejemplo, si nosotros estamos en casa y estamos enojados y estamos regañando a nuestros hijos y aquí y que allá hay que no sé qué, no sé cuánto, y tocan el timbre, se acaba la discusión, ¿verdad? Y entonces, sí, buenas tardes, miren, sí, claro. Cambiamos, ¿cierto o no? Pero a Dios no le podemos engañar. Necesitamos entender que lo que más importa es limpiar nuestro corazón, lo que hay dentro nuestro, que lo que hay fuera. Las apariencias no sirven. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y lo del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. No sé si usted últimamente ha ido a un cementerio, pero hay cementerios muy bonitos, ¿verdad? Hay cementerios que tienen unas cosas, unos adornos, unos edificios casi, ¿verdad? Una casa. Y uno dice, ¡ay, qué bonito! Pero lo que está dentro no es tan bonito. De alguna manera eso nos pasa regularmente a nosotros. Estamos viviendo de apariencia. Parecemos, pero no somos. Y lo más importante que Dios quiere es que seamos, no que parezcamos. ¿Usted qué quiere ser? ¿Hijo de Dios o parecer hijo de Dios? ¿Usted qué quiere? De alguna forma, parecer que tiene el cielo o estar seguro que tiene el cielo. Estar seguro. De alguna forma no podemos pensar que si parecemos, ¿verdad? Usted se puede disfrazar de hijo de alguien y decirle, mira, yo soy tu hijo. ¿Verdad que no? No, y Dios conoce quiénes son sus hijos y a Dios no le podemos engañar. Por eso la importancia de limpiar lo que está adentro. Y esto que está adentro, solo el poder de Dios lo puede limpiar. Con su palabra, con su espíritu y con la práctica de la palabra de nuestro Dios. Así, verso 28, también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices con la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Sabe? A veces decimos, es que yo no lo hice, lo hizo mi papá o lo hizo fulano. Pero si nosotros no nos arrepentimos, Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por lo tanto, tenemos que renunciar no solo a nuestro pecado, sino al pecado de nuestros padres y de nuestros abuelos y decir, Señor, yo no tengo parte ni suerte con los pecados y renuncio a ellos. Yo no quiero saber nada de lo que mis padres hicieron. ¿Sabe? Es así. De alguna manera, y los sociólogos dicen otra cosa, pero dicen que se aprenden patrones de conducta. Sin embargo, hay gente que no conoció a sus papás ni supo los pecados de su padre, pero la gente que sí lo conoció ve que es igual a su padre. ¿Por qué? Porque tenemos allí en Hebreos, dice, por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, en 12:1, dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe? Hay un pecado que nos asedia, y es el pecado que hicieron las generaciones pasadas.
¿Por qué soy como soy? ¿Y por qué lucho contra ello? Porque no he renunciado y me persigue el pecado. Tengo que decirle, Señor, yo no quiero hacer esto. Renuncio a los pecados de mis padres, renuncio a los pecados de mis abuelos y de mis bisabuelos, y ayúdame a vivir la vida correcta. Y para eso tengo la guía, que es lámpara a mis pies, que alumbra mi camino. Es la palabra de nuestro Dios. Vea, seguimos, verso 31, así que verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y esto Jesús hablando de profecía de lo que iba a pasar. A Jesús lo iban a crucificar, y a Pablo lo iban a perseguir, y a Esteban lo iban a apedrear, y así a los demás los iban a seguir de ciudad en ciudad, porque iban en contra del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Pero esto lo iban a hacer, verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que, de alguna forma, Dios va a hacer justicia tarde o temprano. ¿Sabe? A veces uno dice, no me pasó nada, lo volveré a hacer. ¿Sabe? No podemos juzgar al no me pasó nada. Porque Dios nos ve, y Dios al que quiere castiga como el Padre al Hijo a quien ama. Dios de alguna manera nos ve, y a Él no le podemos engañar. Después va a hacer un cambio, va a dejar a los fariseos y a los saduceos, y va a hablar a la ciudad de Jerusalén. Y dice el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Algo que debemos de aprender del Señor Jesucristo es que cuando habló, no habló con enojo, no habló con rencor, no habló con ira, sino habló con compasión. Porque si algo es nuestro Señor Jesucristo, es misericordioso. Claro, el Señor vino a morir por los pecadores, y también vino a morir por los fariseos y por los saduceos. Tan así que hubieron fariseos que se convirtieron a Cristo. Y ahí tienes a José de Arimatea, y ahí tienes a Nicodemo. Y ahí Pablo va a hablar de principales de las sinagogas convirtiéndose a Jesús. No a la religión, a Jesús. ¿A quién nos tenemos que convertir? A Jesús. No a una religión. No es a hacer cosas, sino a ser hijos del Altísimo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Jerusalén le rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Todos los humanos? No, sino los que le reciben y los que creen en su nombre. Todos los humanos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero solo los que le reciben y creen en su nombre, aquellos que están dispuestos a decir, he pecado contra el cielo, no merezco el cielo, merezco el infierno, pero sé que Jesús murió por mis pecados y me salva. Esos son los que van a ser salvos, aquellos que se arrepienten y quieren agradar a Dios por lo que su palabra dice. Verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dios ya no está en Jerusalén. Dios ya no está con Israel. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, es decir, hasta que os conviertáis. Hasta que se convierta Israel nuevamente, vendrá
el Mesías por segunda vez. Y entonces Jerusalén se convertirá y dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabían? Ya lo habían proclamado, ¿se acuerdan ahí en la entrada triunfal? Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahí estaba, pero no lo dijeron de corazón. Pero un día en la tribulación, cuando Israel se convierta a Cristo, entonces van a decir en una sola voz: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que podemos ver cómo el Señor hablaba y confrontaba, pero lo que Él quería es que la gente se arrepintiera, se convirtiera de sus malos caminos e invocaran a Dios, que todo lo puede. Y algo que Él puede es perdonar nuestros pecados, algo que nosotros ni ningún hombre puede hacer. Solo Dios perdona pecados, y mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Así que vamos a terminar, vamos a orar a nuestro Dios. Les invito a ponernos en pie, vamos a hacer una oración. Y allí, en tu lugar, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, o tienes duda de que eres salvo, repite conmigo esta palabra y dile así al Señor, ahí en tu corazón, dile así. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos. Dile así en tu corazón: Señor Jesús, reconozco que mi pecado me separa de ti, pero sé que Cristo vino a morir para salvarme de la condenación por el pecado. Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que me salves, que limpies mi corazón y que me hagas una nueva criatura. ¿Hay alguien así en esta mañana que haya recibido a Cristo en su corazón? Solo manifiéstelo levantando su mano para orar por usted. ¿Alguien así en esta mañana que haya recibido a Cristo? Muy bien, seguimos. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es verdad. Confiamos en ella y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para entenderla cada día, para vivirla cada día, para engrandecer tu santo y bendito nombre. Señor, gracias por tu palabra, que dé fruto en nuestro corazón para la gloria y la honra tuya. Bendice a mis hermanos aquí presentes, suple cada necesidad física, espiritual, y que tu nombre se glorifique a través de sus vidas. Gracias, Señor, por este día, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.